Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hacer una reflexión sobre el Día del Niño y vamos a hablar sobre uno de los libros más conmovedores sobre la infancia que he leído en toda mi vida. Básicamente estamos hablando de Los últimos testigos de Svetlana Alexievich. Es una obra maestra profunda, impactante y sobre todo conmovedora. Básicamente, todos los trabajos de Svetlana Alexievich tienen esa característica y eso la hizo básicamente acreedora al premio Nobel en el 2015, ya hace 10 años. Pues miren, nunca han hecho el ejercicio de, por ejemplo, poner a un niño a que te explique una película, poner a un niño a que te explique un evento verdaderamente importante. Es relativamente peculiar, digamos que puede ser hasta divertido ver tanta inocencia. Pero lo que hizo Svetlana Alexievich en este libro fue una cosa brutal. Puso pues a varios niños, bueno, adultos en ese momento, a explicarte cómo habían sufrido, cómo habían vivido la Segunda Guerra Mundial. Este libro pertenece a la tetralogía Voces de la Utopía, que es en cierta forma es una historia de la Unión Soviética y de la post-Unión Soviética. La tetralogía está formada por Voces de Chernobyl, Los muchachos de Zinc, Los últimos testigos, y no recuerdo básicamente el otro, pero tendríamos que entender formalmente que la Segunda Guerra Mundial fue, por mucho, el evento más violento que se ha vivido en la historia de la humanidad. Y lo que hizo Alexievich fue entrevistar a personas que durante su infancia les había tocado vivir prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Y pues sí, es un texto único, desgarrador, con una visión infantil de lo brutal. Yo cuando lo leí quedé verdaderamente sorprendido, sobre todo en lo relacionado, pues, en la manera en que los niños interpretan la muerte y el horror que rodea prácticamente a una guerra. Sin duda, si nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, en una batalla, en una nada más, en la batalla de Stalingrado, murieron 2 millones de personas. Entre alemanes y miembros del eje murieron 850,000 personas y de esos 850,000 personas, aparte hay que sumarle 110,000 prisioneros. En el caso de los rusos murieron 1,100,000 personas más o menos, y eso nos habla de estos grupos vulnerables, de ancianos, de niños, de la cantidad de huérfanos que hubieron en la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que tuvieron que hacer este grupo vulnerable. Nadie, bajo ninguna circunstancia, ha escrito un mejor libro que este de Alexievich. Pero bueno, antes de que comencemos, porque dividí este libro, les quiero hacer como comentarios, estos 5 comentarios de por qué deberían de leer este libro. Me gustaría que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Es la mejor manera en que usted me puede ayudar a demostrar que le gusta lo que estoy haciendo. Coménteme si ha leído Alexievich, si quiere leerla. Coménteme cómo celebra el Día del Niño. Y si quiere suscribirse al canal, hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Aplástelo. Lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos básicamente lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los miércoles a partir del 15 de mayo para hablar sobre literatura feminista, y todos los sábados a partir del mediodía, simplemente hay que aplastar unirse y ya nosotros nos ponemos en contacto con usted. Y bueno, el primer motivo por el que creo que se tiene que leer Últimos Testigos es la perspectiva infantil. Los niños no son héroes, ni tienen grandes hazañas, ni son militares, ni presentan grandes estrategias, simplemente son niños, pero nos presentan detalles inocuos que de repente los adultos podemos pasar de manera desapercibida. Y sí, lo más presente en el libro es el miedo, posiblemente el hambre, porque fue brutal la hambruna que hubo durante la Segunda Guerra Mundial en Rusia. También la muerte y la destrucción del hogar. O sea, todo eso tuvieron que vivir los niños rusos y todo eso está excelentemente bien representado en este libro.
La segunda característica que yo creo que es muy importante y que hace de este libro una obra maestra en todos los sentidos es que la crudeza y la brutalidad del libro es pues, intachable, o sea, verdaderamente es algo que nos sorprende. Es un texto directo, sin adornos, con una honestidad brutal de personas que vivieron y que tienen algún recuerdo de ese mundo tan espantoso de que lo que representó la Segunda Guerra Mundial. Y sí, se alcanzan a ver, por ejemplo, el fenómeno de los traumas, de las confusiones y las cicatrices, no solamente físicas, ¿no? Sino psicológicas que deja una guerra, y eso me hace pensar que tampoco estamos tan lejos. O sea, podemos pensar en niños ucranianos o en niños palestinos y no hemos cambiado tanto como creemos. Sí, vale la pena mencionar que el tercer motivo por el que yo creo que es muy importante que usted se dé la oportunidad de leer este libro es pues, la diversidad de experiencias. Miren, Rusia posiblemente es el país más grande del mundo. Seguramente es por mucho, puede que sea 3 veces más grande que Canadá, que es el segundo país más grande del mundo. Y hablar de Rusia es hablar de distintas regiones, etnias, circunstancias, idiomas. Y Alexievich lo que hace es entrevistar a toda la cantidad de rusos que puede entrevistar, que hayan vivido una infancia durante la Segunda Guerra Mundial, y de repente pasamos por el fenómeno de los evacuados, de las personas que vivieron en territorios ocupados, mucho relacionado con el mundo de los huérfanos, mucho con el trabajo infantil y la explotación infantil. Y sí, verdaderamente la diversidad de experiencias en este libro nos permite ver por lo menos un panorama general del fenómeno ruso durante la Segunda Guerra Mundial. En el cuarto punto, yo creo que lo más importante es la estructura. La estructura del texto no es una transcripción, o sea, no es que haya ido a entrevistar a alguien y lo haya pasado directamente como se imagina, sino que Svetlana Alexievich es una maestra para hacer esto. Básicamente ha organizado muy bien todos los discursos, siempre con un lado muy sensible y con un mensaje polifónico, o sea, básicamente son muchas voces hablando básicamente del mismo suceso y ni siquiera del mismo, sino sí, como si todo bien, como de distintos ángulos y de distintas eh, peculiaridades. Es un texto que se caracteriza por ser lírico y por ser evocador, porque también las infancias se construyen a partir de la brutalidad de una guerra. La inocencia no se puede quitar ni con metralletas ni con bombas. Básicamente, el último punto por el que yo creo que es una obra maestra en todos los sentidos es porque cuestiona la narrativa oficial. Eso quiere decir que mientras el gobierno de Stalin o el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nos presenta una realidad muy extraña, muy clara, o sea, hay un discurso oficial, hay una historia oficial, pues Alexievich nos permite cuestionarnos si eso que nos dice el Estado es cierto, porque las versiones se contraponen, o sea, lo que nos cuentan los niños y lo que nos cuenta la parte oficial pues no del todo se encuentra. Y sí, los niños no tienen un sentido heroico, no tienen un sentido ligado con la victoria como el último fin, sino un sentido más humano. Y eso creo que hace este libro una obra fantástica en todos los sentidos. Yo cuando lo leí me conmoví muchísimo y creo que es un gran texto para reflexionar, básicamente sobre la infancia, básicamente sobre pues lo que está pasando. El mundo está lleno de estas infancias destruidas y el mundo no ha podido, ni con todo su esfuerzo, garantizar formalmente una infancia feliz, que posiblemente sea el periodo más formador de cualquier ser humano. Pero bueno, creo que es un gran momento para leerlo, creo que es una gran recomendación. Generalmente recomiendo muchos libros, pero ahora quería centrarme en uno y antes de que me vaya me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Es la mejor manera en que usted me puede decir que le gusta lo que estoy haciendo. Coménteme si conoce la obra de Alexievich, si la va a leer, de dónde nos está viendo.
Y me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos uno el miércoles y otro el sábado, pues simplemente hay que darse a unir y tomar la segunda opción que dice 2 tazas de café. Y bueno, nos vemos en el próximo video y digan no a la guerra.